Una pregunta que se hace todo propietario de perro cuando ve que su mascota está vomitando es, oye, ¿cuándo de verdad me tengo que preocupar por el vómito? Es decir, porque ya sabéis que los perros, por la forma que tienen de comer, que comen de muy rápido, con mucha ansiedad, etcétera, etcétera, pues son animales con mucha tendencia al vómito, que vomitan muchas veces y eso no tiene por qué tener una repercusión patológica y por lo tanto es lógico que digas, oye, ¿cuándo es el momento en el cual, oye, de verdad, pues el tema va a más y tengo que tomar algún tipo de medida especial? Pues básicamente es de eso, de lo que vamos a hablar en este vídeo. Mirad, el vómito, como os decía en la introducción, es algo que se da con mucha frecuencia en muchos perros. ¿No? Esto no lo vamos a negar por la forma que tienen de ser, de comer todo lo que pueden en el menor espacio de tiempo posible. Esto es algo que genera, pues no voy a decir que una gastritis en muchos perros, pero casi. Es decir, la principal causa de vómito en perro es una inflamación de la pared del estómago, que puede ser por la forma de comer, por enfermedades incluso parasitarias, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en eso ahora. Pero, de verdad, cuando os tiene que el tema empezar a preocupar es cuando veáis que, primero, ha vomitado a lo largo del día más de 5 o 6 veces. Es decir, esto ya no es un vómito aislado. En segundo lugar, cuando observéis que en el vómito aparece como una especie del pozo del café, eso que como unas eso del pozo del café le llamamos a sangre que viene del estómago, que a veces no, la mayoría de casos no suele ser sangre roja, sino que es una sangre más oscura. Esto le llamamos sangre cocida. Por lo general esta sangre tendría que salir por heces y en ese caso le llamamos melena, pero muchas veces sale también por el vómito. No es el clásico, es un vómito que veis que tiene ese pocillo negruzco. Esto es debido muy posiblemente a una presencia de alguna úlcera o de una gastritis muy, muy avanzada que está provocando ese vómito tan continuado. Y aquí, lógicamente, pues hay que recurrir a medicación. Lo siento mucho, hay que recurrir de entrada al omeprazol, a reguladores del tránsito, que ya os explicaremos en siguientes vídeos, y lógicamente a un antiemético, porque no es bueno que el perro vomite. El vómito tenéis que pensar que si es muy repetitivo, deshidrata al animal, y esto pues no es positivo. No es positivo porque la deshidratación sí que puede llevarnos, sobre todo en animales muy jovencitos, a la muerte del animal. Otro punto que os tenéis que fijar, que os tiene que de verdad preocupar y mucho. Debéis preocuparos cuando el animal vomita, cuando generalmente un animal vomita, además no suele tener ganas de comer, pero es que además vomita cuando le das agua. Esto ya es un síntoma que dices, hey, aquí esto no funciona bien, porque el agua, por lo general, en una gastritis normal, no una gastritis leve, que suele ser la gran mayoría de casos, no tiene por qué ser un producto que genere vómito. Sí, cuando le dais con la jeringa, porque suele ser en estos casos que el animal está malito, está mal y demás, y ya muchas veces no va ni a beber, le das el agua con la jeringa y vomita, aquí claramente hay que darle un medicamento, la metroclopramida. Es el más económico, es el que se da en gotitas, que en muchos países de América se vende sin receta, como por ejemplo en México, y aquí arriba os dejamos un vídeo explicando las dosis, cantidades y demás. Es un vídeo de veterinario gratis donde describimos cómo es el medicamento y cómo se tiene que aplicar. Otro momento en el cual te tienes que preocupar, y esto también es importante que lo veáis. A veces veis que el animal vomita y aparecen como gusanillos en el vómito. Esto hay una serie de parásitos que afectan al perro a la pared estomacal o puede ser que el animal esté a nivel intestinal tremendísimamente parasitado. Esto es muy peligroso porque el parásito no solamente provoca que se coma la comida del animal y que se nos quede casi esquelético, sino que los parásitos, y esto es algo que mucha gente olvida, también defecan. Y las cacas de los parásitos son toxinas, toxinas que provocan
el vómito, estimulan continuamente el centro del vómito que está en el cerebro del perro, haciendo que continuamente vomite, vomite, vomite. Y claro, un animal que vomita mucho y que además está terriblemente parasitado, que has visto algún gusanillo o algo que te ha llamado la atención en, eh, en el vómito, pues aquí hay que, lógicamente, pues darle un antiparasitario y hacer que eso se corrija. Ya digo, siempre cuando el animal vomite, pensar que cuándo fue la última vez que lo desparasitasteis, porque suele estar en el origen de la gran mayoría también de vómitos, sobre todo en animales jóvenes. Evidentemente, si veis que en el vómito aparece sangre, sangre roja, no el pozo de café que antes os comentaba, también es algo muy preocupante porque aquí podemos pensar que tenemos algún cuerpo extraño punzante que está generando alguna herida, ya sea en el esófago, la pared del estómago, etcétera, etcétera. Urgentemente, en este caso, si la sangre roja, conviene que lo antes posible llevéis al perro al veterinario, porque habrá que darle un tratamiento hemostásico con vitamina K, pero sobre todo ver cuál es la causa que está provocando ese sangrado. Con lo cual, ya sé que os he contado muchas cosas, pero básicamente este sería las situaciones en las cuales cuando el vómito se da, de verdad os tenéis que preocupar. Y es importante que os preocupéis porque el vómito como principal efecto secundario tiene la deshidratación. Y la deshidratación, sobre todo en animales jóvenes, provoca la muerte del perro. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.